Hola amigos de YouTube, hoy veremos el origen y las características del teatro griego. El teatro griego se origina en Atenas con las fiestas promovidas por el gobernante tirano Pisístrato en la época antigua. Estas celebraciones se realizaban a manera de culto religioso al dios Dioniso o Baco, que era el dios del vino y la fertilidad. Entre todos estos cultos destaca el ditirambo como germen de la tragedia. Era una composición lírica cantada por un coro, cuyos integrantes aparecían vestidos de sátiros, que eran como machos cabríos. Es por eso que se utilizó el nombre de tragedia, que significa canto de los machos cabríos. Se le atribuye a Arión crear el ditirambo. De las representaciones surgió una en particular cuando entre el coro destacó el corifeo, que empezó a responder de forma épica o lírica al coro. A este nuevo personaje lo llamaron actor o hipócrita, que significa el que responde detrás de la máscara. Se le atribuye a Tespis haber hecho este cambio para inaugurar la tragedia. También se dice que ganó el primer concurso dramático en el 536 a.C. En el año 407 a.C. se inauguró el Teatro de Dioniso en Atenas. Su arquitectura se componía de gradas que fueron dispuestas en forma semicircular en torno de la orquesta, que era un espacio el cual se encontraba entre un edificio llamado Esquené y la primera grada. Habían dos fiestas dionisíacas al año. En las grandes dionisíacas se representaban las tragedias y en las dionisíacas rurales o leneas se representaban las comedias. Los grandes gastos corrían por cuenta de los ciudadanos ilustres y era todo un honor. A ellos se les denominaba coregas. Aristóteles afirma en la Poética que la tragedia está llena de belleza y produce la catarsis. La catarsis es la purificación de las pasiones, ya que el pueblo tenía una purga espiritual o se desahogaba viendo a sus deidades padecer. Señala también que la comedia representa a los hombres como hombres mediocres y peores de lo que son. Las funciones giraban en derredor de una acción coral, razón por la cual se dividía en estas partes. Los cantores eran conocidos como coreautas, quienes estaban dirigidos por un corifeo o jefe de coro. Las mujeres no actuaban, por lo tanto los varones asumían roles femeninos. Se usaron máscaras, el actor utilizaba también coturnos para destacar entre el coro. Destacan en la tragedia los dramaturgos conocidos como los trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia destacan Aristófanes y Menandro. Progresivamente la tragedia fue incorporando una concepción fatalista de la vida y la importancia del héroe y del destino se vuelven fundamentales. Además se produce la imitación de la realidad o mímesis. Esta realidad se refiere más que nada a la aristocracia, ya que el héroe era siempre un noble. Antigua Roma. Los romanos fueron la civilización heredera de la tradición griega. Sin embargo, la tragedia no fue bien recibida en la antigua Roma, debido a que contaba tradiciones propias de los griegos con las que los romanos no se sentían identificados. Así pues, fue la comedia el género que prevaleció en esta época. Plauto y Terencio fueron los escritores destacados de la época, cuyas obras eran adaptaciones de la comedia nueva de la antigua Grecia. A diferencia de los griegos, los romanos no eran aficionados al teatro. Ellos eran aficionados a los juegos circenses y al combate de gladiadores. En esta época, el teatro era mero entretenimiento. Las obras trataban sobre intrigas y tenían fragmentos cantados, lo cual gustaba mucho al público. Poco a poco, las obras dejaron de utilizar la palabra y se centraron en el gesto y la corporalidad. Entonces surgió la pantomima, la cual es también conocida como mimo. Estas representaciones
se basaban en la imitación y la burla. Y era este género el único en el que podían participar las mujeres. El teatro entró en declive debido a que la Iglesia cristiana consideraba inmorales a las personas que hacían teatro. Después, con la caída del Imperio Romano, el teatro clásico decayó y no surgió hasta 500 años más tarde. Gracias a los artistas populares conocidos como juglares y trovadores, el teatro sobrevivió. Juglar es un artista ambulante que a cambio de dinero o comida ofrecía espectáculos. Trovador se refiere a un músico y poeta que interpretaba sus obras en las cortes señoriales. Vamos a ver algunas de las diferencias arquitectónicas entre el teatro griego y el teatro romano. En primer lugar, el graderío del teatro griego tenía forma ultrasemicircular. Es decir, un poco más que un semicírculo. El koilon era el conjunto de gradas donde se asentaban los espectadores. Los teatros griegos tenían entradas para los actores y los miembros del coro llamadas parodos. El proscenio, delante de la escena, adornado con columnas y estatuas, era el lugar donde se actuaba. La orquesta era circular y era utilizada por los coros y las danzas rituales. Los teatros griegos se construían aprovechando la pendiente de la ladera de una montaña, debido a que los griegos no sabían construir bóvedas de hormigón. El graderío del teatro romano tiene forma semicircular. La cavea era una estructura semicircular en la que, según el rango social, se situaban los espectadores. Era el equivalente al koilon griego. La orquesta era semicircular. Los vomitorios eran accesos por los que se accedía a la cavea a través de las galerías abovedadas. El frente escénico estaba normalmente compuesto de un doble orden de columnas. En el proscenio se desarrollaba la acción dramática. Los teatros romanos podían construirse a la manera griega y también en terreno llano con una estructura abovedada para levantar las gradas.